Esta es la lección número 11, SQL Injection. Este es un tipo de ataque explícitamente realizado sobre servidores, ¿no? Es mucho más importante desde el punto de vista de la confidencialidad ver este tema, ya que se utiliza normalmente en sistemas empresariales y que afectan a todos los datos y las bases de datos de los mismos, ¿no? Teniendo en cuenta de que también intervienen aquí algunos clientes y esto se puede generar en cuanto a una masificación de este tipo de ataques donde los clientes van a verse directamente afectados ya que no pueden tener acceso a la información en dichos servidores. Esto es muy importante tenerlo en cuenta para ir detallando todas estas actividades. El escenario que vamos a trabajar en este momento es el de Susan, una chica que trabaja en una empresa grande en una firma conocida. Ella es programadora de SQL y ha intentado comprar un regalo muy costoso de aniversario para su esposo en una tienda de regalos online. Como ella el regalo no le llegó, ha decidido cambiar o realizar de pronto un ataque de SQL hacia esa página. La pregunta es, ¿qué debería hacer Susan? La solución a esa pregunta se verá en las siguientes diapositivas cuando haremos énfasis en los ataques directamente sobre clientes SQL, o sea, un ataque de cliente hacia el servidor, el cual puede evidenciarse en un cambio no autorizado de precios como el que quiere desarrollar o realizar esta chica Susan. La pregunta entonces es, ¿cree usted que qué debería hacer Susan con un SQL Injection? Bueno, en el módulo veremos todo lo referente a SQL Injection, qué pasos debemos realizar para atacar un servidor por medio de SQL, técnicas de inyección de SQL, inyección sobre Oracle, sobre MySQL, atacando servidores a SQL y qué herramientas vamos a utilizar para la inyección y las debidas contramedidas que normalmente venimos trabajando. El módulo me va a permitir, obviamente, como lo decía en la anterior diapositiva, hablar de SQL, bajar a ver qué pasos se realizan para un ataque, las técnicas de inyección y mirar cómo podemos realizar SQL Injection sobre Oracle, sobre SQL, sobre MySQL y algunas tools que van a poder permitirnos estas características de ataque y las diferentes contramedidas. Entonces vamos a definir inicialmente lo que es SQL Injection. SQL Injection básicamente es un ataque de un exploit de seguridad en el que el atacante inyecta código de SQL a través de un formulario de entrada en una dirección web o en una URL. Acá la entrada depende de lo que se escriba por parte del usuario, es decir, lo que hace es burlar la seguridad del formulario para poder introducir código SQL que le permita al atacante ganar acceso a los recursos o hacer diferentes cambios en los datos de la base de datos con el objetivo de tener accesos claramente que no estén autorizados. Aquí lo que sucede en detalle es que cuando no se validan las entradas de usuario en la aplicación web por parte de la base de datos, se podría llegar a tener acceso y ejecutar comandos de SQL de tal manera que la orden que se le dé a la base de datos sea tan diferente que se pueda llevar a cabo algún tipo de explotación para hacerse algún tipo de información privilegiada e incluso tener un total control sobre el servidor. ¿Cuál es el problema en este tipo de ataques? Bueno, que los programadores usan diferentes comandos secuenciales que están relacionados con las entradas de usuario en la base de datos de las aplicaciones web. Esto hace las cosas más fáciles para el atacante. A la hora de inyectar comandos, esto es algo totalmente fácil para poder ejecutarlo en una base de datos o en un formulario que no esté filtrado. Cuando se presenta una vulnerabilidad de SQL Injection, el atacante puede llegar a ingresar comandos arbitrarios de SQL a través de la aplicación web del formulario, que está básicamente determinado por la aplicación para entradas de usuario. Entonces, los programadores usan estas secuencias de comandos con entradas de usuario y de esta manera es muy fácil que los atacantes lleguen a inyectar comandos. Es lo que podemos o de la manera en que podemos evidenciar qué es SQL Injection. A ver, ¿cómo se realiza la explotación de aplicaciones web? Lo primero es que tenemos que buscar una cadena de caracteres. Esta explotación de aplicaciones web usa obviamente búsquedas de SQL proporcionadas por el cliente.
Esto habilita a un atacante para poder ejecutar inautorizadamente comandos de SQL. Aquí también se aprovechan algunas consultas inseguras de aplicaciones web y la construcción de búsquedas dinámicas. Entonces, algo importante que hay que recalcar acá y es por ejemplo, miremos un ejemplo de una base de datos de un programa cuando uno introduce entradas en varios campos del programa o la aplicación web. Lo que pasa aquí es que nos permite ir a la base de datos exclusivamente con la información que uno ingresó. Y suponiendo que uno no sea un usuario malicioso, sino un usuario normal, el programa actuaría como se espera. Normalmente, esto es importante aclararlo. Porque, pues básicamente se van a consultar los valores en las bases de datos y nos va a devolver la respuesta. Pero miremoslo también de manera interesante si nosotros pudiéramos definir cuáles son las órdenes que se llevan a cabo por parte del programa, tendríamos obviamente una gran ventaja y podríamos obligar a la aplicación web a hacer la cosa que nosotros queramos o que nosotros pensemos. Entonces, el exploiting de aplicaciones web tiene que ver con que podamos nosotros ejecutar comandos de SQL. Aquí, ya sea comandos personalizados o suplidos directamente por el cliente, lo cual va a permitir a un atacante ejecutar comandos de SQL no autorizados. Como ejemplo, cuando el usuario, continuando con el ejemplo, cuando el usuario entra a una página web usando un usuario y una contraseña para validarse, se usa una consulta de SQL para consultar esa información y validarla y saber si es verdadera. Si acá se usara una inyección de SQL, uno podría saltarse esa autenticación envenenando la cadena de SQL original y podría uno hacerse a datos privilegiados que un atacante no autenticado normalmente no debería tener. Entonces esto es lo que sucede casi siempre cuando se generan este tipo de entradas o de comandos o de palabras que uno digita sobre los diferentes formularios. Normalmente se saltan todo lo que tiene que ver con las validaciones de los datos y se puede llegar a tener acceso completo al sistema. Si vemos, estos ataques están muy masificados, ya que mirando qué se necesita para hacer un ataque a bases de datos con SQL, pues únicamente veremos de que se necesita un navegador web y de que haya algún tipo de variable de la cual se le permita la entrada al usuario. Esto es importantísimo tenerlo en cuenta. En la mayoría de los casos puede ser un formulario normal de autenticación también, o a veces algo que no sea tan sencillo como un formulario de envío de correo o variables de tipo hidden. Y no hay que de pronto tampoco dejar por fuera el tema de que esto podría llegar a perjudicar de algún modo o en algún momento diferentes aplicaciones en las páginas web. Entonces acá lo que se puede ver es un navegador. ¿Y qué necesitaría uno? Un navegador, una URL y un formato o un formulario de captura de datos donde nosotros podamos ingresar información y de esa manera podríamos comenzar a ver qué tan vulnerable a SQL Injection puede llegar a ser una página web o un aplicativo. Lo que debemos buscar en una página web o en una URL para lograr SQL Injection, bueno, lo que debemos hacer es tratar de buscar todas estas páginas que permitan a un usuario enviar datos, por ejemplo, páginas que tienen logs de captura, páginas que tienen espacios para hacer búsquedas dentro de la página, algunas páginas de respuesta, de retroalimentación como feedback, páginas que nos permitan loguearnos con usuario y contraseña, entre otras, ¿no? Entonces, cómo podemos nosotros analizar si se puede en una página tener SQL Injection? Bueno, la idea es mirar en las páginas HTML qué páginas usan comandos de post y get. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues básicamente al chequear el código HTML, lo que hacemos es mirar la parte del form. El form action es el que nos dice en qué método se está utilizando o está trabajando esa página web. Para este caso, donde tenemos el form action search.asp, el método es
post. Es la forma en que debemos realizar esa búsqueda y la identificación de si podemos o no tratar de realizar SQL injection sobre una determinada página o sobre una determinada, un determinado formulario. Es importante también identificar los post y get o las variables que se encuentren como hidden o variables que se encuentren escondidas en algún momento. Como vemos acá en la forma, solamente hay una línea donde dice input time igual hidden y el nombre y el valor determinado para esas variables. Entonces, aquí la identificación de esto nos va a permitir en un determinado momento, en la mayoría de los casos, identificar que existen métodos y todos estos métodos nos sirven para enviar información a los servidores HTTP, los cuales pues alguna vez comentamos en la parte de fundamentación y protocolos, pero ya este caso identificamos y sabemos de que van a ser muy útiles los comandos o los métodos de post y de get y que en un 99% las páginas web utilizan de estos. Si no se tiene ninguna entrada, pues ¿qué podemos hacer? Bueno, si la entrada no se da, debemos buscar páginas, por ejemplo, páginas construidas en ASP, páginas JSP, CGI o páginas de PHP. También puede ser que directamente uno pueda determinar que el formulario que existe o en el formulario existe y que hayan variables de tipo hidden, o sea, variables que en un caso dado no son visibles a primera impresión o no son rellenables desde el formulario web. O sea que lo que hay que hacer es buscar que este tipo de variables puedan ser encontradas y modificarlas directamente en el código. Por eso es que uno cuando muchas veces en algunas páginas donde existen grupos o ve que donde existen grupos, los ítems de venta o cosas como ese estilo de parámetros de ID, que son parámetros muy comunes, como los que uno ve aquí en esta línea de www.lapaginaempresarial.com index ASP ID 10. Aquí en esta página, por ejemplo, el formulario va a pasar un valor y va a buscar o identificar un valor que tenga número 10, un objeto número 10 y lo va a ejecutar. Pero nosotros podríamos agregar a esa línea la palabra black or 1 igual a 1. ¿Qué significa eso? Que estaríamos colocando una cadena de caracteres y colocando concatenado una verdad que siempre va a ser así. 1 siempre va a ser igual a 1, lo cual va a ser identificado y validado por parte de la página o por parte del área donde estemos colocando y cerrando la consulta, y este statement lógico nos va a permitir asignarle un 1, asignándole un 1 válido a la búsqueda y nos va a permitir a partir de este momento poder utilizar o acceder a comandos a la base de datos para así de pronto tener o llegar a conseguir información de una manera ya técnica. Existen también los llamados errores OLE a las bases de datos. ¿Qué pasa con esto? Los campos llenos por el usuario normalmente son cerrados por paréntesis simple. Para poder testearlo, normalmente usamos una comilla simple donde está el username, que es lo que realizamos con frecuencia. El siguiente error que vemos aquí puede ser mostrado cuando la comilla está dentro de la forma. Esto es algo vulnerable a un SQL injection. Como vemos, tenemos un microle ODDBER provider, el error 840E14. Entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí lo que sucede es que dentro de la expresión en user ID se está mostrando que la comilla se encuentra dentro de la forma y esto va a permitir que exista una vulnerabilidad para la ejecución de SQL injection. Ya podríamos entonces pasar a analizar las varias técnicas de SQL injection que existen. Una de ellas son las técnicas de bypass o de autorización que tienen que ver con hacer una inyección de SQL para saltarse formularios en los cuales
a uno le piden algún tipo de login o cosas por ese estilo, cuando uno necesita digitar un usuario y una contraseña para poder loguearse en la página, ¿no? Entonces, esto es uno de los tipos de inyecciones más populares, por así decirlo, de alguna manera. Y por otra parte ya encontramos otros tipos de SQL injection que tienen que ver, por ejemplo, con el comando select, que se usa para sacar información de una base de datos. El comando insert lo utilizamos para agregar información a la base de datos, y la utilización de procedimientos o programas computados de SQL Server, se usan con el objetivo específico de hacer acciones maliciosas sobre el servidor. Entonces, esas técnicas de SQL injection nos van a permitir manejar y controlar ese tema. Cuando hacemos autorización de bypass, lo hacemos sobre logs de las formas de las páginas web. En la parte de select lo usamos para traer datos de la base de datos, y el insert para ingresar información a la base de datos. Esto tiene que estar totalmente claro. ¿Cómo podemos de pronto testear o probar si una página es vulnerable a SQL injection de manera manual? Bueno, puede ser usando una comilla en lugar del nombre del usuario o de la contraseña. Es algo que nos permite verificar con el statement lógico si la validación de las entradas se está llevando a cabo o no. Por ejemplo, vemos aquí que usando una cuota simple de input, nosotros podríamos colocar estas diferentes cadenas de caracteres sobre las consultas que se van a hacer, y dependiendo en la búsqueda de estas cadenas o de esta información, vamos a tener las siguientes posibilidades: colocar comilla, or 1 igual a 1, guión, guión, o comillas dobles, or 1 igual a 1, guión, guión, o la comilla, or colocar aquí apóstrofe A igual a apóstrofe A, etcétera. Entonces, todas estas líneas de comando o estas líneas precedidas por comillas o comillas dobles en su defecto nos van a permitir validar si una página se encuentra vulnerable a SQL injection o no. ¿Cómo funciona? Bueno, hay varios tipos de inyección y hay que empezar a proceder a verificarlos, los cuales nos van a servir o nos van a decir cuáles son más efectivos dependiendo del query que se haga, con posibilidades como las que vemos allí. Entonces tenemos que el atacante rompe dentro del sistema e inyecta un código mal formado de SQL en la búsqueda. Pero entonces debemos ver si es en la búsqueda original de SQL, tendríamos ya esta cadena de caracteres, y aquí el atacante tendría que colocar dentro de esta cadena de caracteres o dentro de esta instrucción caracteres que nos permitan ya evidenciar si la página es vulnerable o no. Aquí vamos a evidenciar en este segundo ejemplo que en el caso de que el usuario entre un nombre válido con un password válido, pues ya el string de query se convierte en esto, se convierte en la misma línea de comandos, y lo que se hace es ya tener la palabra Paul entre comillas y el password, la palabra password asignada a la variable. Pero cuando el atacante ingresa la línea de caracteres comilla o apóstrofe or 1 igual a 1 guión guión, la búsqueda ya se convertiría en este tipo de regla. Entonces aquí simplemente se hace la selección, el conteo de sobre la forma. En la parte de usuarios se tendría el where username or y la cadena de caracteres y la parte de password. Aquí ya lo que se va a hacer es que se va a reemplazar esta cadena de caracteres, va a ser validada sobre la base de datos en lugar de el usuario Paul y la palabra password. Este es ya el esquema de cómo puede llegar a funcionar en una línea de comandos, en una búsqueda o en un select de búsqueda sobre una base de datos, la incorporación de las cadenas de caracteres que venimos hablando. Entonces, código vulnerable de SQL injection. Bueno, tenemos el bad login, el .aspx, que no es otra forma sino una determinada manera de poder evidenciar un ataque de SQL injection. Como vemos en este código,
Este código es vulnerable porque pues se genera aquí una línea de comandos inicial para poder manejar algunas cadenas de strings, hacer localización de la base de datos, y exactamente en estas líneas de comando es donde se genera el tema de la validación y el tema del ataque. ¿Por qué? Pues porque en esta línea de comandos es donde se están colocando las diferentes características que debe llegar a tener la línea para poder tener el ataque de SQL Injection y permitir que se generen los diferentes permisos o las posibilidades para poder llegar a detectar o a generar una inyección de SQL masiva. Como vemos, por ejemplo, en esta expresión, lo que vemos acá es una cadena que toma el texto que se introduce en las variables textUser y textPassword. Esto es un texto que se introduce inocentemente por parte del usuario, o sea que este es el SQL original. Luego, si metemos el nombre de Paul, como estaba en el slide anterior, si metemos el nombre de Paul como estaba en el slide anterior y el tipo de password, la palabra password en la variable password, se ejecutaría esa línea de comando concatenados y se tendrían resultados exitosos de autenticación. Aquí, de igual modo, con esta secuencia de comandos vemos que este código tiene una conexión SQL que está establecida, y si la miramos, el string donde dice select count form users where, ahí están las variables de textUser y textPassword. Si viendo esto analizamos el ataque, se ejecuta o se hace exactamente en donde se encuentran estas líneas, con el objetivo pues de llevar a cabo el ataque en sí, ¿no? Aquí es donde se está generando el ataque definitivamente. Hay varios tipos de exploring, y ese tipo de exploring pues los vamos a ver ya evidenciados en la forma en que vamos a empezar a utilizarlos, ¿no? Existe una página que quiero que tener o dejar claro, que es www.exploit-db.com, donde se van a poder encontrar cantidad de exploits sobre SQL Injection o para bases de datos que vamos a poder utilizar. Aquí en esta otra porción de código donde usamos filtros de texto, es en donde vemos que si no se está saneado o no se está sanitizada la línea de entrada de datos de SQL, sin que ésta esté así limpia, pues podríamos llegar a tener sorpresas, ya que esa porción de código es vulnerable a inyecciones de SQL. Esto es importantísimo. Existe una página, como lo decía, el ExploitDB, donde todos los días se mantiene actualizado todo lo referente a exploits, y de verdad la recomiendo de sobremanera. Entonces, esta porción de código que vemos aquí es el susceptible a ataques de SQL por la malformación y la manipulación de los parámetros que se van utilizando poco a poco. Esto es básicamente mucho más apreciable en los ejemplos que vamos a ver a continuación del módulo, y vamos a entender mucho más cómo es que se utilizan las comillas, los apóstrofes y demás caracteres que vamos a poder manejar para la diversificación de los esquemas de bases de datos que sean vulnerables a SQL Injection. Bueno, de igual manera, así es como en muchos casos se realizan los defacements de las páginas, ¿no? Esto es algo también interesante de ver cómo se está generando inyección de código. Hay varios tipos de exploit de SQL. Tenemos, por ejemplo, para buscar la forma de ejecutar comandos directamente en el sistema operativo, y en el caso específico de SQL Server, las versiones 2000-2005, ya que en 2008 es mucho más controlado y existe un procedimiento llamado Master XPCM de Shell que permite ejecutar directamente comandos en el sistema operativo con privilegios de SQL. Como lo vemos acá,
este comando de execmaster xpcm de shell nos va a permitir generar líneas de comando sobre los diferentes. Existe también el poder realizar un ping a un servidor y lo realizamos de la siguiente manera. Utilizamos los parámetros de inyección, colocamos master xpcm de shell y utilizamos el pin referente a la máquina que vamos a generar el ataque. Por listado de directorios podemos también utilizarlo y ejecutar el dir de alguno de los directorios que queramos del sistema, o podemos en un determinado caso crear un archivo como lo queramos crear, ¿no? Es un tema bien interesante que vamos a ir, como se dice, desarrollando. De igual manera, como lo decía hace un rato, con este tipo de consultas, así es que en muchos casos se realizan los defacement de las páginas web. ¿Cómo lo hacen? Pues básicamente simplemente suben un archivo o una cierta cantidad de código y ejecutan un SQL injection que permita sobreescribir el archivo, que es el que se muestra en la página web como presentación, o sea, el index, con un archivo que tenga información personalizada por parte del atacante, y así luego aparece un defacement de la página víctima. También por este medio se pueden subir también troyanos, bajar archivos, o por medio de FTPs, como por ejemplo ejecutar ciertas aplicaciones que sean en cierta forma interactivas. Cuando hablamos de pronto de comandos al sistema operativo, podemos también ver el tema de desfaseando la página web, donde utilizamos la ejecución del master xpcm de shell, creamos un archivo donde diga usted fue hackeado y colocamos en la ruta del de la página web en el root el index HTML que nosotros queremos. Cuando queremos hacer ejecución de aplicaciones también, simplemente lo que hacemos es utilizar el comando master xpcm de shell y utilizar un comando cualquiera o un archivo cualquiera sobre un tipo de directorio. También podemos subir troyanos por el TFTP hacia una determinada dirección IP -i de input y hacerle un get al trojanexe para que sea traído y ejecutado desde el c2.trojan.exe. Bajar archivos del servidor para traernos archivos también de la base de datos con tftp-i input hacia la base de datos en la dirección IP y hacer un put de todo lo que es el archivo de la SAM en un directorio C local de nuestra máquina. Esta sería la forma en que podemos también interactuar o podemos realizar este tipo de tareas simultáneamente. Ahora se puede perfectamente en un servidor SQL Server específicamente usar procedimientos ya guardados como el SP Make Web Stack para escribir el resultado de una consulta directamente hacia un archivo de texto o HTML. Esto nos va a permitir escribir aspectos directamente en el disco y nos va a permitir observar el resultado de las consultas que se realizan de tipo select y que hacemos directamente en la base de datos. Por ejemplo, tenemos la cadena de caracteres de black exec para ejecutar el master sp make web task en la dirección IP 10.10.1.4, donde se encuentra el directorio share credit card html. Entonces se hace un select sobre la forma de credit card y ahí la explotación del comando anterior se realiza a una tabla llamada credit card. ¿Para qué? Para que el atacante vea que el trabajo es totalmente compartido y se genera una posibilidad de inyección o de vulnerabilidad. Importante este tema. Cuando queremos traer datos de la base de datos usando ODBC, bueno, aquí podemos utilizar la palabra o el comando union, puede llegar a ser utilizado. El statement union, que es para unir atributos de tablas de llaves foráneas para mostrarle a uno la información que venga de varias tablas. Esto normalmente se usa bastante para los diferentes ataques de SQL injection, al igual que con el RJKE, como se ve en esta diapositiva. Entonces tenemos ya
línea de la URL de itechlearning.com/index-asp-id10 union y se hace de una vez el select sobre el tope de la tabla utilizando el nombre de la misma desde Information Schema Tables. Entonces, para traer la información desde la anterior búsqueda utilizada, se utiliza el Select Top 1 Table Name from Information Schema. Esa es la forma en que podemos jalar información directamente utilizando ODBC. Usando la palabra union, se realizaría con Union Select Top Table from the Information Schema Tables cuando el table name like esté etiquetado con la palabra login entre los símbolos que encontramos ahí. Entonces es una forma también bien dinámica de poder llegar a extraer o a traer información. Ya para poder llegar a minar o a conseguir todos los nombres de las columnas de la tabla, que es algo que es verdaderamente importante de realizar cuando estamos desarrollando inyección de SQL, podremos utilizar la búsqueda o la utilización de también el statement de union para hacer un mapeo de todas las columnas de nombre de tabla y poder llegar a conseguir esta información. Entonces, aquí después lo que se podría hacer es otra forma de SQL, como lo es en este caso el uso del union select. Aquí para traer la próxima columna del nombre, aquí conseguimos la primera y para traer la siguiente columna del nombre utilizamos not in, que es básicamente un statement que también utilizamos y que básicamente nos va a servir también para la identificación de los siguientes nombres de columnas dentro de las diferentes bases de datos a las cuales vamos a poder llegar a realizar las búsquedas. Esto es lo que podemos llamar como lo es un blend de SQL injection o una inyección a ciegas, donde uno simplemente para mapear una tabla lo que hace es deliberadamente equivocarse en una consulta para poder obtener los datos de un error que le permitan inferir todos los datos de la tabla. Por ejemplo, si suponemos que no tenemos el nombre de la tabla o algún conocimiento de la estructura de la misma, podríamos iniciar a provocar errores y hacer filtros excluyentes donde se encuentre, por ejemplo, el nombre de la tabla, que se llame de pronto una tabla clientes, que sean de orden común, es decir, una tabla que de pronto nosotros empecemos a buscar información en tablas que no sean clientes, y esto me va a permitir con esta condición encontrar o lanzar registros de toda la base de datos que tengan esta condición. Entonces de esta manera voy a poder utilizar este motivo, digámoslo así, para adquirir suficiente información de la base de datos como para hacerme una idea de la estructura que tiene la misma. Seguidamente, yo pensaría que la pregunta ahora es ¿cómo hace uno para acceder a información específica de una tabla? Pues haciendo union selects, que es también un statement que podemos manejar de manera frecuente y el cual se puede establecer para que se recuperen los primeros registros. Por ejemplo, una tabla de la cual ya se conozca el nombre o la estructura, tocaría continuar de pronto investigando otras cosas de las mismas a través del formulario y esto nos puede servir para tratar de encontrar contraseñas si es que éstas no se encuentran cifradas, entre otros aspectos que podamos ver. Para el presente caso, lo que hacemos es, al traer el login name desde la tabla de admin login, lo hacemos desde un select, desde un union select. Entonces aquí ya lo que vamos a manipular básicamente es el manejo de las variables que nos van a permitir jalar la información desde la base de datos. ¿Cómo actualizar e insertar datos en la base de datos? Bueno, después de nosotros obtener los nombres de las columnas de cada una de las tablas, es muy posible que con estos registros del update y del insert podamos realizar esa actividad de poder actualizar e insertar información en la tabla
en las bases de datos que encontremos. Entonces, teniendo ya la URL como itestlearning.com index ASP, lo que vamos a hacer es hacer un update del admin login seleccionando la palabra de password y el nombre, generando una igualdad para poder desarrollar esta actividad. Y ya para un registro de insert lo haremos insert into y logrando el nombre de la tabla y determinando los valores que se van a insertar dentro de la misma. Esa sería la forma que podríamos llegar a desarrollar esta actividad. Entonces, con este Union Select se puede establecer que se pueden recuperar los primeros registros de una tabla a la cual yo pueda llegar a conocer el nombre o la estructura. Bueno, de otra parte tenemos la inyección de SQL en Oracle. En Oracle entonces digamos que hay unos procedures o unos procedimientos que son un poco diferentes a los de SQL Server, que era lo que veníamos viendo anteriormente. Acá en lugar del union existe el comando unions con S, que lo que hace es que en los statements nos muestre el agregado de datos de otras tablas con el fin de hacer una tipificación tan posible como sea completa de un registro que se encuentre guardado en una base de datos. Entonces en Oracle también existe la rutina de subselect, que lo que hace es ser agregada en el statement que ya conocemos para poder inyectar el código malicioso. Entonces son estos entonces como los grupos más pequeños de consultas, y si bien no están tan al nivel de una consulta de union, la cual claramente puede unir tablas, el subselect es un método un poco automatizado de poder realizar eso mismo. Entonces finalmente tenemos los procedimientos de insert, updates y deletes, los cuales pueden ser inyectados también al servidor de Oracle, y hay también algunos bloques de PL/SQL que son los bloques de procedimientos maliciosos que pueden usarse sobre las bases de datos de Oracle y SQL con el fin de exportarlas y obtener algunos hallazgos de seguridad importantes. Estos son algunos aspectos bien detallados que vamos a ver en los laboratorios prácticos relacionados con el tema de ataques de SQL sobre Oracle. También existen algunas inyecciones sobre bases de datos de MySQL que pues no son tan sencillas de explotar. ¿Por qué? Bueno, porque no nos dicen mucho de qué es lo que se obtiene con la vulnerabilidad. Entonces, uno puede observar cosas como errores de consulta, porque el MySQL en muchos de los casos puede hacer cruces de datos en tablas en diferentes columnas antes de que el script de SQL termine su ejecución como tal, lo cual nos podría dar el ataque completamente evidenciado. En situaciones como estas, en las cuales los argumentos de una orden que se realice se distribuyen a través de varias tablas, pues no podemos usar cosas de pronto como un select o como un union. Lo que nos toca hacer acá ya es ver cómo poder utilizar los inserts y usar los select, pero en los momentos en que no se estén llevando a cabo cierto tipo de actividades en la base de datos, como por ejemplo actividades de correr scripts. Entonces es importante tener esto muy claro, ya que como vemos aquí, podemos evidenciar el error por el valor traído. El valor traído es pasado dentro de múltiples búsquedas con diferentes números de columnas antes de que el script finalice. Entonces, en muchas situaciones los comandos de select y de union no pueden ser utilizados en este tipo de inyecciones sobre MySQL. Teniendo como ejemplo este que tenemos aquí, vamos a suponer que tenemos en la parte de MySQL un parámetro vulnerable en una base de datos que se llame Pizza. Aquí accedemos nosotros a una página web que tiene un formulario de tipo GET en donde dice index.php. Esta, la variable que es igual al post, y la variable s que es igual al replay, y la variable t que en este caso venía siendo igual a 1. Y a esto le colocamos una comilla, y esta comilla significaría que estamos dando una finalización a la orden de MySQL. Vemos entonces la variable a, la variable s y la variable t. ¿Qué podríamos obtener? Pues para obtener un data register o una data object que contenga las tablas de la base de datos podríamos usar el query show tables.
Para mostrar el usuario actual que está haciendo de todas maneras las consultas sobre la base de datos, podríamos utilizar un select user también. Por ejemplo, también para mostrar la información importante de los hashes, podríamos ya hacer algunos queries más completos y todos irían básicamente en la línea del HTTP. No es necesario desarrollarlos en otra parte, que aquí evidentemente es en donde se toman los parámetros del GET. Ya que en muchos casos el objetivo del atacante puede ser de pronto no tanto vulnerar el acceso a la base de datos, sino de pronto vulnerar cierta información que podría sacar sin tener que violar la integridad administrativa como tal de la base de datos y así no alertar evidentemente a los administradores de la misma. Entonces de esta manera podemos utilizar parámetros como showtable, el select user, y el substring para poder desarrollar todas estas inyecciones y consultas y sacar la información más relevante de las bases de datos. Cuando vemos claramente un request de tipo get, acá se puede suponer que vamos a inyectar un comando de SQL de tipo get también. Entonces, lo que primero se haría es establecer cuál va a ser nuestro query. Cuál va a ser el query que vamos a desarrollar inicialmente. ¿Para qué? Para obtener información de una tabla. Como podemos ver aquí en el ejemplo, claramente se está intentando no usar ningún tipo de comillas simples. ¿Para qué? Para no cerrar la orden antes de que nosotros queramos y veamos entonces de pronto la forma en que podríamos explotar esta vulnerabilidad. Entonces tenemos la dirección web del módulo vulnerable que se llama Pixa y aquí tenemos también donde termina la orden 1, el union select. Entonces aquí, ¿qué vamos a hacer? Para inyectar los comandos de SQL satisfactoriamente, los requerimientos desde cualquier cuota simple debe ser limpiada. Entonces aquí tenemos el MySQL, se realiza el select active ID from mdactive, se hace el union select, luego se hace una identificación con it del substring de lo que es la variable de user password, la igualamos a char y ya continuamos con evidentemente todo lo que tiene que ver con la orden y finalizamos con el user group igual 1. Para explotar la vulnerabilidad, primero debemos loguearnos como usuario registrado con derechos para réplica al subproceso actual. Entonces, teniendo ya directamente la URL completa, lo que hacemos en este momento es coger el tema del el statement de union select y cuando se hace la validación, aquí lo que se hace es manejar todo lo que hace referencia a la validación interna del comando. Entonces, de esta manera podemos nosotros tener una explotación de vulnerabilidad de manera más, digámoslo así, coherente y centrada, teniendo en cuenta las bases de datos de MySQL de tal manera de cómo funcionan. Bueno, entonces si vemos, continuando con otras herramientas que podemos manejar o que podemos tener aquí internamente dentro de lo que es el manejo, vamos a ver que existen adicionalmente eh, herramientas y técnicas involucradas que van a permitir manejar inyección sobre los servidores de SQL y asimismo tratar de extraer información de los mismos, ¿no? Entonces tenemos Resolution Service, la lista de servidores para MySQL ya de una vez probados, sc.exe con el que se hace sweeping de servicios, Port Scanner y algunas alternativas ya comerciales. Estos son básicamente unos servicios atacados que son de SQL Server que nos van a permitir pues identificar el tipo de servicio que puede contener conexiones detalladas de clientes que en algún tipo de relación de confianza o de establecimiento de datos de conexión con un servidor de SQL pueden llegar a ser evidentes. Entonces acá los paquetes de conexión de este tipo de SSRS, o sea, son el esquema que estamos manejando, tienen todos los detalles que se requieren
para conectarse a una instancia definida en una base de datos. Es importante tener esto muy claro porque en algunos casos ya tienen vulnerabilidades identificadas sobre buffer overflow que pueden ser usadas para sobreescribir porciones de memoria y de paso ejecutar código arbitrario sobre alguna de las partes. Entonces de eso se trata esta vulnerabilidad que vamos a de todas maneras evidenciar con los laboratorios que estamos desarrollando. Entonces, el servicio de SSRS es el responsable de enviar un paquete de respuesta que contenga detalles de conexión de los clientes que envían los paquetes especialmente formados. Entonces, este paquete debe contener detalles necesarios de una instancia definida, incluyendo el puerto de TCP por el cual se esté realizando la consulta o la comunicación. Este SSRS tuvo algunas vulnerabilidades de overflow que permitieron algunos ataques remotos y de esta manera se evidenció que esto podría ser utilizado para sobreescribir algunas porciones de memoria y sobreescribir particiones también de sistemas de memoria y ejecutar código arbitrario. Es importante tener además claro de que esta vulnerabilidad es pues bastante simpática, ya que básicamente aquí se utiliza un protocolo que es exclusivo pues para Microsoft y que se usa para la comunicación entre servidores SQL, el cual pues es vulnerado por todos los problemas ya nombrados. Entre las técnicas que tenemos de OS SQL L, pues se tiene que ver con la relación que existe con la interfaz de línea de comandos de Microsoft para poder agregarse o conectarse mediante comandos en servidores de SQL 2000 y 2005. ¿Para qué? Bueno, para enviar queries, enviar selecciones, enviar inserts y demás consultas autorizadas hacia una base de datos específica. ¿Qué es lo que sucede aquí? Bueno, hay un switch que es el switch "-L", que lo que hace es escuchar conexiones de tipo broadcast para determinar si hay un servidor de SQL que se encuentre en la red haciendo broadcasting de tráfico para luego con ese footprinting o con esa recolección de información del broadcasting usarlo para poder ser atacados. Esa es básicamente la forma en que actúa o lo que llega a pasar cuando se está utilizando ese SQL L-Proving. Dentro de las herramientas para inyección de SQL, pues existen unas muy importantes, pero la más importante y la que consideramos de pronto que deberíamos estar estudiando más a fondo y que muy posiblemente veamos en varios de los laboratorios que hagamos en la parte presencial y online es el SQL Inject Me, que nos va a servir para el browser de Firefox, en el cual se pueden ya evidenciar actividades muy interesantes en la parte de inyección de SQL y con el cual ya se pueden de pronto descargar y probar todas sus capacidades. Herramientas adicionales para la inyección está el SQL-Dig, el EXE, el BF, el CQBF, el SQL SMAC, el 2exe, el Detective, el Poke y el SQL Crack, entre otras como el Query y el PIN versión 2.2. Son realmente herramientas que podemos tener muy en cuenta. Hablando de pronto de SQL Edit, lo que hace es tomar una lista de nombres de cuentas más sencillas de diferentes servidores de SQL y basados en esas cuentas utiliza un diccionario con password o con los passwords más comunes que utilizan todos los servicios de SQL, y esto lo que hace es lanzar un ataque de diccionario y evidenciar si de pronto puede llegar a identificar y a conocer algunos tipos de contraseñas. Esto tiene la desventaja de que cuando hay procedimientos establecidos en las bases de datos para realizar bloqueos de intentos de acceso no permitidos, pues básicamente se va a bloquear cualquier intento de acceso después de un número determinado de intentos fallidos. SQL Exec
SQL exec es básicamente una herramienta que ejecuta comandos eh, donde se pueden llegar a ver comprometidos servidores de SQL Server utilizando la rutina o utilizando el comando de xpcmd shell. Se usa por defecto cuando se utilizan password con cuentas null y básicamente lo utilizamos con SQL exec y espacio el nombre del dominio que queremos trabajar. Tiene un entorno gráfico muy amigable y nos va a permitir trabajar de muchas maneras. Bueno, ya para finalizar, las demás herramientas que podemos llegar a manejar en todo este entorno se encuentran las herramientas de auditoría llamadas SQL BF, que es utilizada para auditar el string de Microsoft SQL Server con password offline. O sea, es una herramienta que se utiliza de manera interactiva con las bases de datos y puede ser utilizada para generar revisiones de fuerza bruta o ataques por diccionario sobre las bases de datos para poder llegar a conseguir diferentes claves y contraseñas. Entonces, para habilitarla en una auditoría, los datos o los hashes de los passwords son almacenados en la tabla de syslogins en la base de datos maestra y estos van a permitir que con una cuenta con privilegios la búsqueda pueda realizarse de manera interactiva utilizando comandos como el select name password from y la base de datos. Para realizar un ataque ya de diccionarios y la traída pues de los hashes respectivos se utilizaría SQL BF-U hashes txt para colocar ahí la información que se saque y -d para utilizar un diccionario, un archivo .dic y realizar con -r un out.ref y de esta manera poder sacar los datos a base de los diccionarios que se estén utilizando. Ya existe otra como el SQL SMAC, que es una herramienta que permite activar procedimientos también basados en el procedimiento de Master XPCMD Shell y es precisamente para poder ejecutar acciones arbitrarias sobre el sistema operativo y tomar controles del mismo. Es bien interesante saber que cuando se provee un password y un usuario válido, esta herramienta permite la ejecución de comandos a un servidor SQL Server para poder hacerle un pimping o a través de procedimientos almacenados llamados del master de XPCM Shell hacer ejecución remota de algunos comandos o de algunas aplicaciones que nosotros queramos manejar. Ya con esto esperamos que se tenga un poco más de claridad sobre las actividades de SQL Server. Sabemos de que este tipo de teoría es bien explícita, hay que tener un manejo y un control total de lo que es la parte de SQL en cuanto al manejo de sus comandos, conocer las vulnerabilidades, pero en los laboratorios que vamos a encontrar en el material nos vamos a dar cuenta de manera muy clara cómo se realiza esta tarea. Los espero en el siguiente nivel.